Hola amigos, mi nombre es Alexander Hernández y les doy la bienvenida a la siguiente página, donde nos gusta compartir con ustedes las propuestas editoriales más relevantes. El día de hoy les tenemos un video con mucho chisme surrealista, con arquitectura psicodélica, con paisajes de ese México que ya no existe. Del México cuando lo recorrían los tranvías eléctricos, que por 15 centavos nos llevaban de la estación Buenavista hasta Desierto de los Leones o Xochimilco. De ese México libre de edificios altos, de gentrificación, y cuando Avenida Coyoacán era el límite de la ciudad. Ese México infestado de refugiados políticos. Estamos hablando de las memorias no autorizadas del pintor italo-mexicano Pedro Friedeberg, que sí están autorizadas y que llevan por título Vacaciones por la Vida, escrita por José Cervantes y publicadas por Editorial Trilce. Nuestro protagonista será obviamente el pintor emblema del surrealismo y uno de los más importantes en la actualidad por sus cuadros, que harán que su vista quede exhausta después de contemplar sus pintorescas obras llenas de perspectiva, de animales fantásticos, de frutas y los más extravagantes diseños arquitectónicos. Y que por cierto, si tienen suerte, podrán verlo caminar un domingo por la colonia Roma. Pero no siempre estuvo aquí, ya que producto de la Segunda Guerra Mundial, la madre de nuestro pintor, Grenda Landsberg, decidió dejar Alemania y a su marido por el color que estaba tomando la situación en ese país. Pero no tuvo la visión de darse cuenta que en Italia las cosas estaban pasando por la misma situación. Y es que, al ser de origen judío, les dieron 24 horas para presentarse ante las autoridades del Duce. Y así, como otros muchos europeos, huyeron por el Atlántico. Y así, nuestro pintor y su madre decidieron emigrar, arriesgándose a ser capturados por las autoridades nazis. Y tuvieron la suerte que en el trayecto a Magdeburgo, un oficial nazi compartió con ellos camarote, de modo que cuando las autoridades fueron a inspeccionar el tren, la escena que vieron fue la de una típica familia alemana, de modo que pudieron pasar sin problemas. Y de ahí tomaron un tren a Hamburgo, y de ahí brincaron el charco. Y ¡vámonos! Aquí se rompió una jerga y llegaron a México, con el que sería su futuro padrastro, de quien nuestro pintor tomaría el apellido Friedeberg, quien por indicaciones del presidente Lázaro Cárdenas estaba a cargo de realizar la labor humanitaria de darle apoyo a los extranjeros en nuestro país. Y así, nuestro pequeño pintor cambiará los aires belicosos de Europa por un México en vías de desarrollo, de colegio en colegio, y nos cuenta que era tan malo de portero que tenía un amiguito suyo que se acercaba para defenderlo de los demás y le decía a los demás que le tuvieran paciencia, pues era un retrasado mental. Cosa falsa, por supuesto, pero que lo defendía del bullying, pero que lo ponía a salvo de las burlas de sus compañeros, al menos deportivamente. Quizá por eso nuestro pintor prefería estar en casa con sus perros, que tenían collares de limones para protegerse del garrotillo, y donde incluso le tocó ver cómo uno de los tantos guajolotes que tenían en su gran casa, porque era un junior, brincó del techo y se fue a degollar contra la ventana, siendo el único testigo, nuestro pintor, del último acto de voluntad del guajolote, su suicidio. También quizá por eso a nuestro pintor le gustaba leer historias de reinas decapitadas como Ana Boleno y su perrito, y llegaba incluso a jugar en el patio y a buscar cochinillas y babosas y a decapitarlas en frente de sus amiguitos y después guardar el cuchillo en la alacena, solo para después en la noche ver cómo su mamá tomaba el mismo cubierto y embarraba su pan con mantequilla. También nos contará de su vida adulta, de cómo conoció a la famosa pintora Remedios Varo, que en ese entonces no era famosa, y a su esposo Walter Gruen, y cómo los ayudaba en la sala Margolín, situada en la colonia Roma, y de cómo los cuadros de Remedios Varo en aquel entonces valían alrededor de 600 pesos, cuando el dólar estaba a 6.25 pesos. Y fue su amiga la que lo convenció de dedicarse a la pintura. O de cómo más tarde conoció al pintor Francisco Toledo y de cómo este le dio baje a Octavio Paz con su novia en la India, Bonatti Bertelli. Y Octavio Paz, abandonado, traicionado, no volvió a pronunciar nunca más el nombre de Francisco Toledo en su vida.
o de cómo estaba en casa de Eleonora Carrington, la pintora, y se podía ver a María Félix con los senos expuestos mientras la pintaban, mientras al mismo tiempo el escritor Aldous Huxley bajaba las escaleras acompañado de la mano de su hijo, porque ya estaba muy ciego, y de cómo Pedro Friedeberg tuvo una discusión con la pintora, ya que la misma dijo una arenga feminista acerca de la superioridad de las pintoras frente a la poca capacidad de los pintores mexicanos. A lo que nuestro pintor respondió: seguramente Susan Baladón y Solian Delanoë eran los más grandes pinceles del siglo XX. Lo dijo en sarcasmo, ya que la primera había sido original circense y la otra se dedicaba al diseño de interiores. A lo que después de un silencio glacial de Eleonora Carrington le pidió que le llegara, que se fuera y que nunca más volviera a pisar su casa. Pero las cosas no se quedaron así, porque nuestro pintor dijo que a él nunca lo habían invitado a una exposición de puros hombres, que deberían hacer una exposición con mujeres con pito, y que él iba a hacer su propia exposición con seres hermafroditas, musulmanas, albinas, y que ella no podía ir a la exposición porque ni era hermafrodita, ni musulmana, ni albina. Entre otros muchos encuentros y desencuentros con otras figuras públicas de la vida cultural en México, con Matías Goeritz y muchos más chismes de nuestro país. Así que amigos, si ustedes quieren adentrarse a los chismes del pasado y adentrarse en la vida de uno de los más grandes pinceles que da nuestro país en el siglo XX, no dejen de leer De Vacaciones por la Vida, de Pedro Friedeberg. Y si el libro les gustó, no dejen de compartirlo, así como compartir este video, suscribirse, darle clic a la campanita y dejarnos sus comentarios. Mi nombre es Alexander Hernández y nos vemos en la siguiente página.